paz de Cristo. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y nuestros amigos que siguen nuestro seminario este día. Le damos gracias a Dios porque nos permite concluir esta serie de enseñanzas, esta serie de temas que enriquecen la vida de cada ser humano y que tienen el potencial de transformar nuestra vida, cambiar nuestros pensamientos y nuestro corazón si le creemos a Dios, si le creemos a su palabra. Quiero felicitar a todos mis hermanos y a nuestros amigos que han estado siguiendo esta transmisión y han estado al pendiente y han estado ahí atentos a estas enseñanzas. Estoy seguro que ya Dios ha bendecido su vida de una forma extraordinaria. Vamos a dar inicio a nuestro seminario de hoy y vamos a iniciar dándole la gloria a nuestro Dios, la alabanza a nuestro Rey. Nuestro hermano ministro del Señor, Israel Anaya, nos va a llevar en esta parte. Amén. Vamos a cantarle al Señor. Disponga su corazón. Aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. Se invita a adorar a nuestro Dios, mi hermano. Si te puedo servir, aquí estoy. Como el, no Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame, yo lo haré, te obedeceré. Reservas mis condiciones, te seguiré, te lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te seguiré. Si mi vida te sirve,
entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en el vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te seguiré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te seguiré. Reconozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendí y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Yo me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Muy bien, le damos gracias a Dios por la alabanza. Ahora nos preparamos para ver nuestro primer tema de hoy. Vamos a hablar acerca de la santidad. Es el tema que vamos a exponer. La escritura con la que vamos a dar inicio se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 9. Y este es uno de los temas vitales, importantes, que a veces el hombre no entiende, se le hace difícil, pero por eso Dios vino para hacer el milagro y cambiar nuestro corazón, para que tengamos la fuerza de vivir como Él quiere. El libro de Primera de Pedro 2:9, vamos a ver qué dice Dios acerca de la santidad. Y dice la escritura de esta manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra base. Y a través de esta escritura vamos a partir de una verdad, de una verdad fundamental en nuestra vida. Y es que a través de nuestro arrepentimiento, como hemos visto temas anteriores, de nuestra fe, de nuestra conversión, de nuestro bautismo, ahora nosotros somos pueblo de Dios. Como dice el texto, dice que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, antes llevábamos una vida de maldad, de pecado, de desobediencia, desordenada. Es comparado a vivir en la oscuridad y en las tinieblas, pero de allá nos sacó el Señor a su luz admirable, una vida de santidad, de obediencia, de pureza. Somos llamados a su luz admirable. Así es que de ahí vamos a partir de ese llamado, porque ahora ya somos pueblo de Dios. Esa es la verdad. Cuando dice, mas vosotros sois pueblo, no está hablando del mundo entero, está hablando de aquellos que fueron llamados de las tinieblas a su luz admirable. A partir de ahí, entonces la santidad cobra vital importancia en la vida de aquellos que han creído en Él. La pregunta que podríamos decir nosotros, cambiamos de página, es ¿por qué debemos ser santos?
bueno, yo creo en Dios, quiero bautizarme, quiero ser parte de la iglesia, pero ¿por qué debo ser santo? ¿Por qué debo guardar la santidad? Número 1, dice el libro de Isaías, capítulo 6, verso 3. Dice la palabra del Señor, y el uno al otro, hablando de los ángeles, de los serafines que cubrían el trono y la gloria de Dios. Dice la escritura, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Así es que lo primero que debemos entender es que Dios nos ha llamado, y el Dios que nos ha llamado es un Dios santo. Entonces es la primera razón por la cual, si Él nos sacó, nosotros ahora debemos ser como nuestro Dios. Y es la segunda razón. Cambiamos de página. Y la escritura nos dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16, dice que ahora su pueblo, está hablando de un pueblo específico, aquel pueblo que es llamado. Dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, por eso es que ahora nosotros en nuestra nueva vida tenemos un Dios que es santo, 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 como dice el texto. También ahora nosotros, escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y realmente vamos a cambiar de página. La tercera razón, vamos a mirar. Dice, la salvación nos libra del pecado. Si buscamos en nuestras escrituras, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 y verso 19, dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro 1, verso 18 y verso 19, dice la escritura, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Atención con eso. Vana manera de vivir. Nos rescataron de ahí, de esa forma de vida. Y luego dice, la cual recibiste de vuestros padres. Es decir, conforme a la costumbre de nuestra cultura, de nuestras familias, de nuestros antepasados. Así vivimos. Y tristemente la mayoría de nuestras familias no conocen de Dios. Pueden conocer quizá algún tipo de creencia o religión, pero no conocen a Dios. Por consiguiente, por consecuencia, no vivimos fuera del pecado, es decir, vivimos siempre en pecado. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si Dios nos salvó, si Dios nos rescató, la pregunta es ¿de qué nos rescató? ¿De qué es el pecado? Es la desobediencia, la maldad, las consecuencias temporales y consecuencias eternas de vivir en el pecado. Si ya Dios nos llamó de las tinieblas a su luz, la pregunta es ¿cómo viviremos aún en esa forma de vida? No podemos continuar en esa forma de vida. Dice una escritura en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 1 y verso 2, nos hace una pregunta la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? Cambiamos de página. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Seguiré llevando una vida de tinieblas cuando Dios ya me sacó de ahí para hacer luz? Para que la gracia abunde, la respuesta la da la misma escritura. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La santidad hace la diferencia entre aquel que conoce a Dios y aquel que no le ha conocido. Nuestro tema de hoy es la santidad. Si ya hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y dimos los pasos de obediencia en el bautismo, pasamos a ser parte de su pueblo. Ya no somos de las tinieblas, sino de su luz. Todo lo que antes hacíamos ha quedado atrás. Cambiamos de página y la Biblia nos dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Es decir, de llevar una vida en desorden, ahora vivo en santidad.
Una vida ordenada a través de las Escrituras. Dice otro texto que miramos ahí en nuestra lámina, nuestra proyección. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Recuérdese que adquirimos la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Todos como hijos naturales recibimos ciertos rasgos o características de nuestros padres naturales. Al venir a Cristo también debemos esforzarnos por manifestar las características o rasgos de nuestro Padre Celestial. Y ya leímos que Dios es santo. Entonces, como hijos de Dios, también es parte de nosotros la santidad. Vamos a pasar a la siguiente lámina y vamos a mirar qué es la santidad. Realmente pudiéramos hacer un seminario del tema la santidad y con estos 20 temas o más y todavía podríamos seguir hablando de la santidad, pero queremos dejar algo definido en el corazón de nuestros estudiantes, de nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo. Y la santidad viene de una palabra hebrea que se pronuncia kadosh, santo. Y la palabra más cercana a kadosh, a santo, es puro, pureza. En este caso es pureza física, ritual, moral y espiritual. Cuando hablamos de santidad o de santo, vamos a cambiar de página, solamente hay uno que es perfectamente santo, sin maldad, sin pecado, sin engaño, sin suciedad alguna. El único que es perfectamente y absolutamente santo es nuestro Dios. Es el único. Dice en Primera de Samuel capítulo 2, verso 2, hay una escritura que nos lo declara de una manera exacta. Dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. En el caso de nuestro Dios, Él es perfecto. No tendríamos las palabras para poder describir la perfección de la santidad de Dios. En Él no hay tinieblas, en Él no hay maldad, no hay pecado, no hay nada. Pero ¿qué con nosotros, sus hijos? Al venir a Cristo, el Señor hace esa obra en nosotros y Él empieza a darnos esta nueva vida. De tal manera, por eso se describe que la santidad, vamos a cambiar de proyección, damos vuelta. La santidad abarca todas las áreas de nuestra vida, abarca el área física, el área ritual, el área moral y el área espiritual. Cuando venimos a Cristo y nos saca de las tinieblas, Él empieza a transformar nuestra vida. Por ejemplo, la santidad física es porque ya no contaminamos nuestro cuerpo tomando algún tipo para embriagarnos, alguna adicción que daña nuestro cuerpo, realizando acciones indebidas. Físicamente empezamos a adquirir santidad. Ritualmente ya nuestras costumbres para agradar a Dios no son, dice, no buscamos los ídolos, solamente buscamos a Dios. Nos apartamos de la hechicería, de la idolatría, de la brujería, nos apartamos de toda contaminación porque ahora somos santos, porque ahora tenemos un solo Dios y todo lo que hacemos es únicamente para agradarle a Él. Ahí se evidencia la santidad. En lo moral también nosotros tenemos un trato de honradez con nuestro prójimo, nuestra forma de llevarnos, de relacionarnos con los demás es una forma limpia. Una de las formas más clásicas de conocer cuando Dios hace algo es nuestra forma de hablar, porque hay muchos que más en el México lindo y querido, la mayoría de las personas dicen 5 groserías y dicen una palabra bien dicha. Entonces, cuando una persona que no conoce a Dios se acerca con uno que sí conoce y empiezan a platicar, inmediatamente notan, este no dice groserías, este no está maldiciendo, algo tiene esta persona. ¿Sabe qué? Moralmente tenemos un trato diferente con los demás. Y espiritualmente también hay un cambio dentro de nosotros, porque ahora Dios nos ha dado una nueva vida. Ahora nos relacionamos con Dios a través de la adoración, de la alabanza, de la consagración, de la búsqueda de nuestro Dios. Entonces, podemos decir que la santidad en el pueblo abarca lo físico, lo ritual, lo moral y lo espiritual. Son cambios que se van dando en nuestra vida. Vamos a continuar a la siguiente página. Ya vimos número 1,
¿Por qué debemos ser santos? Porque Dios es santo, su pueblo es santo y el pecado, hermano, ya no mora en nosotros. Vimos que es la santidad, la pureza, en que Dios es perfecto, pero también vimos que su pueblo va siendo transformado en estas áreas, ¿verdad? En lo físico, ritual, moral y espiritual. Y vamos a ver el punto 3, el pueblo de Dios es santo. Dice una escritura, esta cita no la tenemos apuntada ahí. Dice Levíticos 19:2, para los que son diestros para buscar las escrituras, Levíticos 19:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Podemos decir que el propósito de Dios para el ser humano es la santidad. Por eso el primer texto que leímos es el resumen de la santidad, porque fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. El llamado de Dios es sacarnos de la inmundicia y llevarnos a su santidad. Y ahí tenemos una cita en 1 Tesalonicenses 4:3 que nos dice con toda claridad que uno de los propósitos de Dios es restaurar la santidad en su pueblo. Y 1 Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Fornicación es una palabra utilizada para referirse a todas aquellas cosas que contaminan nuestra vida, tanto en lo físico, en lo ritual, en lo moral y en lo espiritual. Santo, cambiamos de hoja. También aquí vamos a explicar un poquito más en relación a la santidad de nosotros como pueblo de Dios. Y la santidad se puede decir que tiene dos pasos, tiene dos formas de que se concrete, de que se realice la santidad en nosotros. Santo también se traduce como separado, puesto aparte o consagrado o dedicado. Esos son otros sinónimos de la palabra santidad. Cuando se aplican a nosotros, podemos decir que la santidad en el pueblo de Dios se compone de dos pasos. El primero es separado. ¿De qué? Del mal. Cuando Dios nos llama, lo primero que hace Dios es separarnos del mal. Separarnos, cuando una persona está practicando la santidad, se empieza a evidenciar en que deja de hacer lo malo. Deja de maldecir, deja de blasfemar, deja de embriagarse, deja las adicciones, deja la idolatría. Se aparta, se separa de lo que es malo. Pero cuando como pueblo de Dios no entendemos, la mayoría de las personas creen que ser un hijo de Dios es no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Y se quedan simplemente separados de no hacer lo malo. Pero la santidad, el segundo paso que Dios espera en todos nosotros es que nos dediquemos a hacer lo bueno. Y ahí es donde debemos de entender, porque una cosa es que yo deje de hacer lo malo, pero otra cosa es que yo empiece a hacer lo que es bueno. Ahí tenemos una cita en el libro de Romanos capítulo 6, verso 19 al verso 22, que si leemos esa parte, el apóstol Pablo nos habla y habla toma ejemplos que podamos entender para hablar de separados de lo malo, dedicados a lo bueno. Y dice ahí en Romanos 6, 19 en adelante, dice la palabra del Señor: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así, nos pone el ejemplo, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero nos pregunta, ¿pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, de lo que hacíamos antes, es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
O sea, nos dice el Señor, si antes te desvelabas y hacías lo malo y andabas siempre usando tu vida, tu tiempo en cosas malas, dice, pues humana cosa te digo, ahora no hagas aquello, ahora hazlo para Cristo, ahora cántele al Señor, busca al Señor, predica del Señor, haz las cosas para el reino de Dios. Lo que antes hacía, hasta vergüenza te da de hablar y su fruto era muerte, pero lo que hagas ahora te va a dar santificación y vida eterna. Eso es la santidad en el pueblo de Dios. Separados del mal, dedicados al bien. Pasamos al siguiente punto. Y una de las preguntas dice, beneficios de la santidad. Oh, hermano, hay muchísimos beneficios que tiene la santidad. Si lo comparamos al aseo, a la higiene, a la limpieza, sabemos que lo contrario, la suciedad, genera infecciones, enfermedades, muerte, genera ambientes desagradables, y lo limpio pues es un ambiente agradable, nos protege de enfermedades, nos da salud, nos da buena apariencia. Eso hablando de lo natural. Hablando de la santidad, pues también se crea un ambiente más hermoso cuando vivimos en santidad. Todo, ¿verdad? El Señor empieza a limpiar y purificar, pero hoy quiero hablarte solamente de uno de los beneficios de la santidad. Y creo que este abarcaría todos los beneficios de la santidad. Se encuentra en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 21. Si leemos esa escritura nos vamos a dar cuenta de lo precioso que es. Yo quisiera leer esa parte y explicarte un poquito. Segunda de Timoteo 2, verso 21. Desde el verso 20, la casa grande que habla aquí es el mundo donde tú y yo estamos, y tú y yo somos comparados a vasos o vasijas de diferentes materiales. El material no lo pone Dios, lo ponemos nosotros dependiendo de la santidad que haya en nuestra vida. Te lo explico para poder leerlo. Y dice el verso 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces ahí, si nos detenemos un poquito, dice que Dios en este mundo tiene diferentes vasos, diferentes personas. Dios va a usar a los de oro, Dios va a usar a los de plata, Dios va a usar a los de madera y Dios va a usar a los de barro. A todos nos va a usar Dios. Si usted se pregunta, pero yo vivo mal, ¿me usará Dios? Sí, te está usando Dios. La pregunta es ¿para qué? Dice, hay quienes son usados para usos honrosos y hay quienes son usados para usos viles. Dice la palabra del Señor, usos viles. Unos traen alegría, felicidad, bendición, otros traen sufrimiento, pesar, amargura, dolor, porque nuestros estilos de vidas provocan estas cosas. Ahora, estamos hablando del beneficio de la santidad, del beneficio de que nosotros nos esforcemos por separarnos de lo malo y dedicarnos a lo bueno. Dice el siguiente verso, el 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, fíjese, número 1, para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es decir, Dios como el alfarero nos va a tomar y nos va a preparar y nos va a dedicar para las cosas buenas de la vida. Vamos a dejar una buena huella en nuestro caminar, un buen sello, un buen ejemplo para los demás. Vamos a ser una luz que alumbre en el camino. Y en este mundo de tinieblas está ocupando luz. Y tú que estás recibiendo esta enseñanza, tú que estás entendiendo esto, fuiste llamado por Dios para hacer luz. Así es que no hay un privilegio más grande que ser usado por Dios para las cosas buenas, honrosas. Ese es un beneficio de la santidad. Pasamos al siguiente punto y vamos a mirar, pues que Dios llamó a su iglesia a la santidad.
Dios nos llamó, Dios nos escogió, nos separó del mundo de tinieblas para que seamos un pueblo diferente, una gente escogida. Dios, fíjese bien, nos llamó y nos escogió, nos separó. No importa cómo hayamos vivido, no importa qué tantos errores hayamos cometido en nuestra vida, no importa qué tan mal pensemos que nos hayamos portado, no importa que los demás ni siquiera nos quieran, que nos hayan rechazado. Pero cuando Dios nos miró aún allí en nuestros errores y nuestros pecados, dijo Dios, a este lo voy a llamar para santidad. Hay una escritura en el libro de Levíticos 20, verso 26, que dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, habéis pues, Levíticos 20, 26, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Y luego dice, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Imagínese Dios, todo lo que tuvo que hacer para que hoy recibieras esta enseñanza. Mi amado hermano que ya tienes tiempo caminando, y tú amigo que estás hoy entre nosotros, Dios se proveyó de los medios para que tú supieras que Él te ha separado, te ha llamado, te ha apartado, como dice el texto, para que seáis su pueblo. Vamos a mirar otra cita en el libro de Efesios. Cambiamos de proyección. Efesios 1, verso 4. Imagínense el Dios Todopoderoso, y dice la escritura, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces la Biblia dice que Dios llamó a su pueblo, Dios apartó a su pueblo, Dios lo escogió, y Dios pensó en cada uno de nosotros para que seamos parte de ese pueblo, pero dice para que fuésemos santos y sin mancha. Cuando la gente no entiende esto, empieza a congregarse, pero su vida no tiene cambios, su vida no es transformada porque no entiende que la santidad es un llamado de Dios para nuestra vida. Ritual, física, moral y espiritualmente hay cambios en nosotros. Pasamos a la siguiente hoja. Número 6, punto número 6. Y esto es lo más hermoso. Cuando hablamos de santidad, las personas se imaginan a hombres y mujeres con la manga larga, orando la mayor parte del día. Tenemos ciertas imágenes de lo que nosotros creemos que es una gente santa. Sin embargo, la santidad en una forma práctica para que todos lo podamos entender es un estilo de vida. La santidad no se mide por lo largo o corto que traigamos la ropa, aunque tiene mucho que ver. Hay santidad externa y hay santidad interna. Sin embargo, la santidad no se mide por qué tan corto o qué tan largo traigo. Una mujer puede vivir una vida de impurezas y puede traer su falda hasta los tobillos, sin embargo, tener una mente y un corazón sucio. No se mide por eso. Lo que podemos decir es que la santidad es un estilo de vida. Y yo le pongo el ejemplo del hijo pródigo. Quizá algunos de ustedes han oído hablar del hijo pródigo. El hijo pródigo vivía en una casa con su padre, todo lo tenía limpieza, tenía pureza, tenía bendición, tenía presencia del padre. Y en un momento dado decide cambiar su estilo de vida. Empieza a pedirle al padre lo que él creía que le correspondía por herencia. Y se aparta a una provincia apartada y vive, dice, perdidamente. Cambió su estilo de vida, de vivir bajo las ordenanzas del padre, a vivir desordenado y perdidamente. Las consecuencias se empezaron a dar. Vino una gran hambre. Él se quedó sin dinero, empezó a faltarle, tuvo hambre, fue a un lugar para apacentar puercos, nadie le daba de comer. Volvió en sí y dijo, en la casa de mi padre hay jornaleros que tienen que comer, voy a pedirle perdón. Regresó con el padre y el padre lo recibió. Entonces, las consecuencias del estilo de vida que llevamos puede producir muerte, escasez, miseria, amargura, desesperación, falta de paz.
cuando no hay santidad. Cuando hay santidad pasa lo contrario, empezamos a ser restaurados, empezamos a ser bendecidos, empezamos a ser transformados, porque la santidad al final es un proceso que estamos, mientras vivamos en esta tierra, estamos aplicando y esforzándonos por ello. Hay una escritura, Tito capítulo 2, verso 11 y verso 12, dice de esta manera. Tito 2, verso 11 y verso 12 dice la escritura: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, acuérdate de tu estilo de vida, ¿cómo? Templada, justa y piamente. Eso es lo que quiere Dios, esa es la santidad. Así es como Dios llama a todos los que han creído en Él y se han apartado del mal. Ahora, cuando usted lea las escrituras se va a dar cuenta que los escritores decían a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Colosa, a los santos, ¿verdad?, que están en diferentes lugares. Los santos somos los que estamos aquí y que le hemos creído y que por la gracia de Dios llevamos un estilo de vida diferente al mundo. ¿Qué podemos concluir? Lo más maravilloso que un mortal puede experimentar es la presencia de Dios. Eso es lo más maravilloso. Pero Él es un Dios santo. Él no habita en la maldad ni en el pecado. Él es santo. Por eso Él viene y nos limpia primero para poder entrar a nuestro corazón. Y nosotros debemos esforzarnos por vivir una vida en santidad, apartada del mal, para poder tener acceso a su presencia. Y terminamos con ese precioso Salmo 24, verso 3 y verso 4. Con eso terminamos este tema de hoy. Y dice la palabra del Señor, es una pregunta. Si nomás fuera a decir sí, yo levantaba mi mano. Dice el Salmo 24, 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Pues yo diré, yo Señor, yo quiero. Pero luego contesta, dice, ¿y quién estará en el lugar santo? Vuelvo a mencionar. Lo responde el limpio de manos, es decir, que tenemos buenas acciones, puro corazón, pensamos bien, y el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y si seguimos leyendo el Salmo nos va a dar los requisitos. Todo eso ahora como pueblo de Dios es posible. Por la gracia de Dios en nuestra vida, la santidad es posible. Así es que con esta escritura doy por terminado. Vamos a continuar un momento más. Nuestro hermano Israel nos va a acompañar con una alabanza mientras nos preparamos para el siguiente tema. Dios me los bendiga y seguimos aquí. Un pequeño receso mientras alabamos al Señor. Siempre en victoria tú me llevarás, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor. Hoy porque cantaré, soy más que vencedor. Su mano me sostiene, su espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene.
Amén, amén. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo a todos los que están allá en casa. Sean bienvenidos a una transmisión más a nuestra escuela de discipulado nivel Nacer de la Iglesia Apostólica Unida. Hermanos, sean bienvenidos. A los que se van conectando apenas, sean bienvenidos a nuestra transmisión. Y hermanos, pues les damos esta breve bienvenida. El tema de esta noche, tocante a la lección 19, es la imposición de manos y la autoridad. Y es un tema que dentro de nuestro llamado que el Señor nos ha dado a todos nosotros, es bien importante conocer hasta dónde el Señor tiene preparadas nuestras vidas y cómo Él es el que nos va dando a conocer tocante a estos llamados, tocante a estos temas que en algún momento Dios nos hace partícipes, por lo cual te voy a invitar allá en tu casa que dispongas tu mente y tu corazón, tu libreta en mano, la pluma, y vamos a estar mirando solamente unos cuantos textos, unos ejemplos, y así estaremos adentrándonos en nuestro tema de la lección 19, la imposición de manos y la autoridad. Y nuestra primera cita la encontramos en el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 2, que dice de la siguiente manera: de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces es bien importante que nosotros entendamos a la luz de la palabra, que en las palabras de Dios en la escritura, el tema de la imposición de manos tiene diferentes propósitos y entre ellas vamos a recalcar estas dos partes: la bendición y el delegar una autoridad. Una vez más lo voy a repetir: la bendición y el delegar una autoridad, por lo cual en la Biblia vamos a encontrar ejemplos bíblicos de lo que es la bendición en el libro de Génesis capítulo 27 versículo 23, un padre bendiciendo a su hijo, pero es bien importante que lo veamos en una sinergia o en una secuencia, porque conforme vayamos avanzando en este breve tema nos vamos a ir dando cuenta de cómo Dios va poniendo parámetros para que nosotros vayamos acercándonos a Él ciertamente, pero también ir reconociendo las autoridades que Dios pone aquí en la tierra, que en este caso Dios pone a sus pastores, Dios pone a los ministros, Dios pone un cuerpo ministerial para la bendición y para el delegar autoridad a tu vida. Si tú estás mirando el video, si puedes decir un amén, gloria a Dios. Dice de la siguiente manera Génesis 27, 23, un texto corto, dice: y no lo conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y lo bendijo. Es decir, un padre bendiciendo a su hijo. Ciertamente la historia nos lleva a dar a entender, hermano, que como padres tenemos una grandísima responsabilidad de bendecir a nuestros hijos. En este caso Isaac bendiciendo a su hijo Jacob. Pero ¿cómo al tener Jacob esta bendición? Es decir, esta escuela de bendición, vemos cómo él también lo implementa, y vamos a ver el ejemplo en el libro de Génesis capítulo 48 versículo 14, que dice de la siguiente manera: entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Entonces vemos otra vez la sombra del imponer las manos para bendición. Entonces vemos cómo los padres, preocupados por dar una bendición, y no solamente preocupados, sino es ese gozo, es esa parte que Dios nos presta a nosotros de poder bendecir a nuestros hijos, de poder decirles, en este caso tanto Isaac como Jacob, antes de entregar este cuerpo, cuando Dios llama a su presencia, tener esa bendición y esa oportunidad de poder bendecir a tu hijo. Recuerda el tema, la imposición de manos y la autoridad. Entonces, los dos puntos base es que la imposición de manos es para bendición y para delegar una autoridad. Entonces, si Dios nos da esa oportunidad de bendecir a nuestra familia, de bendecir a nuestros hijos, es una secuencia, es una sinergia que se va llevando y que la Biblia lo avala. Entonces, si la Biblia lo avala, es una escuela que nos está dejando hoy en esta noche conocer, porque en algún momento Dios, en tu caminar, en tu desarrollo, como ahorita estamos en el nivel nacer, tú vas a ir naciendo, sigue la etapa del crecimiento,
sigue la etapa de la madurez y luego vamos a llegar al punto de la multiplicación. Pero debemos de tener en cuenta esto, que así como hay un padre que bendice a su hijo, también Dios puso autoridades aquí en la tierra para que tu desarrollo en ese nacimiento y en ese crecimiento y en esa madurez para llegar a la multiplicación, debes de reconocer esa autoridad que Dios ha puesto. Y te voy a dar una base más, un texto más para afirmar lo que es la parte de que Dios, así como bendice, en este caso nos da el ejemplo de Isaac con Jacob y de Jacob con sus nietos Efraín y Manasés. Vamos a ver cómo también en el liderazgo también Dios avala y es bíblico que haya hombres puestos por Dios para bendición del pueblo, pero para también delegar autoridad a hombres diestros para cuidar del rebaño del Señor. Este texto lo vamos a encontrar en el libro de Números, capítulo 16, versículo 30. Vamos a leerlo así, de esta manera, porque vamos a ver un ejemplo que está ahí plasmado. Y dice de la siguiente manera: vemos la bendición de los padres sobre los hijos, ahora vamos a ver la bendición de un liderazgo. El libro de Números, capítulo 16, versículos 28 y 30, dijo Moisés: en esto conoceréis que el Señor me ha enviado. Es decir, que no se puso solo. Es decir, que tiene el respaldo de Dios para poder llevar toda la carga, pero también para poder delegar también responsabilidades, para poder también, hermano, hacer partícipes a todos los que están, en este caso, dentro del cuerpo de Cristo, de esta rica bendición, de ser parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: para que hicieses todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad, sino como mueren todos los hombres, murieron estos. Y si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas. Entonces, estamos viendo, hermano, cómo en este ejemplo de la Biblia, dice Moisés preocupado porque estaba un pueblo que había sido alborotado por un hombre o por unos hombres que en algún momento se atrevieron a levantarse y a atreverse a levantar revuelta en contra del liderazgo de Moisés. Y quiero decirlo así brevemente porque pudiéramos adentrarnos un poco más a detalle de los temas, pero como te lo he estado viniendo diciendo de transmisión en transmisión, siempre me gusta dejarte con la comezón de que cuando tú compres tu manual, tú puedas adentrarte más al estudio de la palabra ya con tu manual en mano y puedas ver toda la cita de textos que están aquí plasmadas. A nosotros solamente nos toca darte un preámbulo, darte una breve luz, y ya tú en tu casa vas a poder estudiar más a detalle y acercándote a tu pastor, acercándote a tu líder, poder preguntar más a detalle sobre el tema, como en el caso de la lección 19, la imposición de manos y la autoridad. Bien, entonces vemos cómo Moisés, al enfrentarse a esta situación, y estos hombres que se atrevieron, hermano, a desafiar el liderazgo de Moisés, vemos cómo en esa situación las familias que se vieron involucradas tuvieron una grande consecuencia. Y la consecuencia fue, hermano, tal y como dijo la misma expresión de Moisés, tocante a la tierra abriéndose y llevándose a todas esas familias. Entonces es bien importante, amigo, amiga, que me escuches, que sobre tu vida y la mía haya esa imposición de manos, pero que también sobre nosotros haya ese reconocimiento a los líderes, a los pastores que Dios está poniendo por delante de nosotros para bendición de nuestras vidas y para el cuidado de nuestras familias. Por ello, la imposición de manos que Dios avala y que nos permite conocer a través de la Escritura es el cuidado de una familia, es el cuidado de cuando tú vienes, probablemente
la mayoría de los que vivimos aquí en Mexicali, Baja California, somos extranjeros. Probablemente no todos somos originarios de aquí, cachanillas, pero venimos de distintas partes de la República Mexicana y muy probablemente otros vienen de partes de afuera, de la región de México, del extranjero, como se dice. Pero cuando tú vienes en una parte sola, o en esa parte donde tú viniste aquí a Mexicali, probablemente no tenías parientes, no tienes familia, pero te dio la oportunidad de conocer a nuestro Señor Jesucristo a través de un grupo de amistad, a través de un hermano, a través de una hermana en Cristo que te invitó y te hizo la invitación de ir a un grupo de amistad, y te pudiste dar cuenta que en ese grupo de amistad es algo más que una familia, porque no solamente es un lugar donde se comparte la palabra, no solamente es un lugar donde se canta y se alaba un Dios vivo, sino también es un lugar donde hay hombres responsables, hombres con autoridad, puestos por sus pastores, que han delegado una grandísima responsabilidad para bendición de las familias y para bendición tuya. Y si en algún momento decías, yo no tengo familia o no tengo a nadie más aquí en la región cerca de mí, pero hoy en esta noche te puedes dar cuenta que a la luz de la palabra, Dios te hace parte de esta familia, y una familia grande a nivel mundial, que donde quiera que tú vayas, Dios, nuestro Señor Jesucristo, te va a abrir puertas. Y lo más importante de todo ello es que en nosotros haya esa responsabilidad de reconocer a nuestra autoridad. Que no nos pase lo que aconteció con estas familias allá en el desierto con Moisés, que por desafiar, por autonombrarse, por ponerse en una posición que no les correspondía, tuvieron que pagar las consecuencias de, ¿cómo le podemos llamar?, de esa osadía. Pero si vemos en la primera parte breve que te explicaba, que cómo el padre bendice a los hijos antes de partir, antes de ser llamado a su presencia, es bien importante que hoy en esta noche nosotros, como nuevas almas en Cristo, dispongamos nuestra mente y nuestro corazón y a rendir nuestra vida al Señor, pero también que podamos estar con la fe y la certeza que en el lugar donde estamos, donde Dios nos está poniendo, hay un hombre puesto por Dios, hay un pastor que está puesto por Dios. Y así como dijo Moisés, yo no me autonombré, Dios es el que me llamó. Y así como Dios es el que llama, Dios te ha llamado esta noche para ser parte de una familia, ya no nomás huerfanitos, sino ahora somos hijos del dueño que hizo todo el cielo y todo el universo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy tienes un padre, tienes un hermano, tienes un pastor, tienes un líder que cuida y vela por ti. ¿No es eso hermoso? ¿No es eso maravilloso? Decía ahorita un breve momento, hoy venimos, la mayoría somos, no somos de esta región, yo soy de la Ciudad de México, imagínense, de la capital. Y estamos aquí en frontera y le doy gracias a Dios porque los planes y los propósitos que Dios tiene para nosotros son grandes, hermosos. Aquí conocí a mi esposa, aquí hice mi carrera, mi escuela, conocí a mi esposa, y aquí es donde el Señor me dijo, aquí te voy a plantar. Es decir, aquí es donde vas a nacer, aquí es donde vas a crecer, aquí es donde te vas a desarrollar, vas a llegar a tu maduración. Y ahorita, iglesia, amigo que me escucha, estamos en el proceso de la multiplicación. Iglesia Apostólica Unida está en ese proceso, y es por ello nuestra preocupación de martes tras martes, compartirte de estos temas para la salvación de tu alma, ciertamente, pero que estés consciente que ya una vez tú adentrándote en este reino, tienes una grandísima familia y tienes autoridades puestas por Dios. Me siento un poquito cansadito, pero vamos a seguir adelante, ya, en el nombre de Jesús. Ya estoy entrando en calor. Amén, bendito Dios. Entonces, ok, volviendo al punto, bendición de los padres. Dios delega autoridad sobre sus siervos, como en el caso de Moisés. Ahora vamos a ver el ejemplo de un líder
delegando responsabilidad. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Y dice de la siguiente manera: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Es resumiendo lo que te estaba comentando. Dios poniendo un hombre temeroso, ciertamente lleno de miedos, de temores, probablemente, pero con responsabilidad por todo un pueblo. Como pastores, a veces nos sentimos un poquito en la posición como Moisés, porque vemos que el pueblo es mucho, pero más sin embargo, hoy que tú estás en el nivel nacer, te invito a que te sumas a esos pueblos y que te adentres a ese número, no de los de Coré, sino a los que están en la postura de decir, como dijo Josué, juntamente con aquellas familias que estaban alrededor, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Es decir, Josué teniendo un maestro como Moisés, teniendo un líder como Moisés, teniendo un pastor como Moisés, teniendo alguien que le estaba enseñando cómo comportarse, cómo hacer las cosas. En este caso siendo Moisés el líder, el que estaba al frente en el pueblo en turno. Ahora Josué siendo responsable de esa autoridad, pero con la misma misión. Y muy probablemente puedo decirte que de algunos que me están oyendo, Dios los va a llevar a ese punto de no quedarse solamente en el oír, sino también Dios los va a promover al hacer. Y al hacer hay que estar conscientes que es con responsabilidad. Y esto es hermoso porque, como el encabezado de nuestro tema nos lo dice, estamos hablando de la imposición de manos y de la autoridad, y no podemos hacerlo a la ligera. Debemos de estar conscientes de ello. No podemos autonombrarnos si no hay alguien que nos haya llamado primero. Hay una expresión que usaba un pastor de entre nosotros muy querido, que ya el Señor lo llamó a su presencia, y decía nuestro pastor: no podemos andar como llaneros solitarios, debemos de estar unidos, debemos de estar sometidos bajo una autoridad. En el caso, como familias en Cristo, debemos de estar bajo una cobertura, bajo un pastor, bajo un cuerpo ministerial, que nos sentamos nosotros seguros, resguardados, y que sentamos que nuestro desarrollo y nuestro crecimiento, ahí donde el Señor nos está plantando, estemos alcanzando la madurez para estar listos para la multiplicación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a compartir otro texto, y eso lo vamos a encontrar en el libro de Hebreos capítulo 7. Es un texto muy corto, pero nos va a dar a entender un poco más lo que dijo o lo que dice la carta a los Hebreos capítulo 7, versículo 7. Si leemos de la siguiente manera, dice: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Es decir, ahorita que estamos naciendo, ahorita que estamos ya tomando nuestra decisión para entrar a las aguas bautismales en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, debes de reconocer esta parte bien importante, y si tú tienes tu Biblia ahí, subrayarla, guardarla, atesorarla y hacerlo regla de oro para tu vida, que sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y esa regla te va a ayudar, hermano, amigo, amiga que me escuchas, a tener puertas abiertas, a tener siempre esa cobertura de tu pastor, esa cobertura de ese hombre que Dios ha puesto en tu congregación o en tu grupo de amistad al frente, con el único propósito, como lo leíamos al principio, ser bendición, ser bendición. Y Dios a su tiempo, y tú esforzándote en tu desarrollo, en tu caminar, y así como Josué emprendiéndose en esta etapa, en esta incursión de la vida, y un día
No solamente te lo digo o parafraseando te lo digo, sino te lo digo con fe, que en tu desarrollo, en tu crecimiento, Dios va a dar fruto en tu vida, amigo, amiga que me escuchas, y un día tú vas a tomar una responsabilidad como la que le tocó tomar a Josué y seguir caminando con este hermoso pueblo hacia la meta. Y la meta hasta este tiempo sigue siendo nuestro Señor Jesucristo. Un texto más para confirmar todo este punto o para englosar esta parte o encerrarlo todo en la primera carta a Timoteo. Primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Vamos a leer del 21 al 22. Pablo aconsejando a un Timoteo, a un joven líder, pastor, y le dice de la siguiente manera: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Y luego le da la tremenda enseñanza más potente, más ¿cómo se le pone? Más con responsabilidad. Y no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, y consérvate puro. Entonces, el poner la imposición de las manos, amigo, amiga que me escuchas, el poner las manos no lo podemos hacer con ligereza, por cuanto debemos de entender esta parte, que la imposición de manos no es cuestión si podemos hacerlo o no. La pregunta aquí en esta noche es si tenemos la autoridad o no. Entonces, hoy en esta noche, en esta lección te invito a que te sigas desarrollando en la siguiente etapa, que es crecer. Y ya ahí en esa etapa que sigue, tú te vas a seguir dando cuenta de la suma importancia de lo que es estar bajo una autoridad, estar sometida a nuestras vidas a Cristo, que es nuestra suprema autoridad, pero que también puso pastores, puso hombres temerosos de Dios al cuidado de nosotros. Y que cuando tú, si en algún momento te sientes mal, te sientes enfermo, te sientes triste, hay una expresión en la palabra, tocante a la carta a los Hechos de los Apóstoles, y dice: si alguno se siente enfermo, ve al similares. No dice así. Ve allá a la consulta. No, dice: si alguno se siente enfermo, vaya a los ancianos de la iglesia y pidan que unjan sus manos con aceite y que pongan sus manos sobre los enfermos, y lo más hermoso, y si hubiere pecado alguno, les serán perdonados. Esto es no ponerlas con ligereza, sino sabiendo que tenemos una autoridad, tenemos hombres respaldados por Dios, no nos pusimos nosotros, es un llamado de Dios. Y un día, amigo, amigo que me escuchas, nuestro Señor Jesucristo te va a hacer partícipe de esto, pero no como un llanero solitario, sino como un hombre y una mujer que va a saber reconocer a su pastor y a su autoridad, como lo hizo Josué con Moisés, mas no como lo hizo Coré con Moisés. Amigo, amiga que me escuchas, que pase muy buena noche y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén, hermanos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. Mi corazón
siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis hermanos. Paz a vosotros, mis amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Me da gusto saludarlos. Deseo que la bendición y la gracia del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Hoy en esta hermosa hora, hermanos, nos toca ver la última lección, la lección 20, que es, el tema es más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hemos visto, hermanos, lo que viene siendo el desarrollo, nacer, cómo es el perdón de pecado, la salvación, la llenura del Espíritu Santo. Pero, hermanos, permanecer en Dios es el punto esencial para poder llegar al reino de los cielos. Vamos, dice la palabra del Señor ahí en San Mateo capítulo 24, verso 13, dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pasamos a la siguiente. Entonces, hermanos, como introducción vemos nosotros que la salvación, hermanos, es un precioso regalo de Dios. La salvación, hermanos, es un precioso regalo de Dios que nos da a cada uno de nosotros por gracia. Es un obsequio que Dios nos otorga, hermanos, por su grande amor, por su grande misericordia, hermanos, hacia todo aquel que se acerca a Él, hermanos, y de una manera preciosa perdona todos nuestros pecados, perdona todas nuestras iniquidades y nos otorga esta hermosa salvación. Y aún así, hermanos, hay personas que tienen un pensamiento, hermanos, que dicen: una vez salvos, salvos para siempre. Hermanos, no es así. Por eso, hermanos, vemos aquí nuestro pasaje de San Juan, de San Mateo 24, 13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Es decir, que nuestra salvación, hermanos, el regalo de Dios, también se puede perder. Por eso es importante, hermanos, como dice la Escritura, cuidar nuestra salvación con temor y temblor santo. Tener ese cuidado en el Señor, y hermanos, porque es un regalo que Dios nos da. Y pasamos a la siguiente. Entonces, hermanos, Dios nos da una oportunidad, hermanos, Dios nos da la oportunidad de recibir la salvación de manera gratuita. ¿Por qué? Porque la salvación, hermanos, es el regalo de Dios, de que Dios nos rescata de las tinieblas y nos traslada a su luz admirable. Perdona nuestros pecados y nos da salvación. Pero los pecados que nosotros cometemos, hermanos, tienen un precio, tienen un costo, hermanos. Por eso es que el regalo que Dios nos da, hermanos, es algo dadivoso, es algo de amor. Por eso dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él ofrece gratuitamente ese regalo divino que es la salvación, que es un regalo precioso, y como dice 1 Juan 4:8, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. Aleluya. Por eso es que tenemos vida por Cristo, hermanos. Él es nuestro Salvador y Él es el que nos da esta hermosa salvación. Pasamos a la siguiente. Entonces, nuestra salvación tiene un costo. El costo de nuestra salvación, hermanos, el regalo de Dios que Él nos da, hermanos, tiene un costo. Cuando usted va a recibir algún regalo, hermanos,
tenga la seguridad que aquel presente tuvo que ser pagado. No podemos recibir un regalo sin que a alguien le haya costado algo. Si usted el día de su cumpleaños alguien le regala un carro del año, pues tuvo que pagar un precio, ¿verdad? No fue un regalo gratuito, fue algo que costó. Ahora estamos hablando de la salvación. Es decir, quitó algo de nosotros para darnos algo bueno. Quitó algo que nos causaba dolor, amargura y condenación para darnos algo bueno. Porque dice la palabra de Dios ahí en Romanos que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, Dios nos muestra su amor, como hemos dicho, y como dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es el don, es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, somos salvos por gracia, por un regalo de Dios, porque nuestros hechos, nuestros actos no merecían eso. Entonces, hermanos, ese regalo tuvo un precio, y el precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Y por eso damos gloria a Dios, hermanos, por ese regalo que tuvo un precio, ya que como dice Romanos 3:23, que la paga del pecado es muerte, hermanos, pero en Cristo tenemos ahora vida en Él. Ahora tenemos la salvación. ¿Por qué? Porque Él llevó lo que nuestro pecado merecía. Él llevó las consecuencias de nuestro pecado. Porque, hermanos, el que practica el pecado, dice la Escritura, es esclavo, es del pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Por eso Dios tenía que ofrecer un sacrificio perfecto para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Y ese sacrificio perfecto fue a través de nuestro Señor Jesucristo, como dice, hermanos, Isaías 58, 4 al 7, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él llevó los pecados de todos nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ese lugar era para nosotros porque nuestros pecados ameritaban la muerte. La paga, como hemos dicho en Romanos, la paga del pecado es muerte, mas Él tomó nuestro lugar. Y Él se ofreció para darnos una salvación gratuita que hoy usted y yo gozamos por medio de ese sacrificio perfecto que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gloria sea nuestro Dios. Entonces, hermanos, tenemos que entender que nuestra salvación tuvo un precio, un costo, y ese costo lo pagó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y usted y yo somos salvos por gracia de nuestro Señor Jesucristo, y damos gloria a Dios por ello. Entonces, hermanos, tenemos que cuidar nuestra salvación. Tenemos que cuidar nuestra manera de actuar. Tenemos que cuidar ese regalo de Dios. Es algo precioso, valioso. Por eso dice también el apóstol San Pablo que cuidemos nuestra salvación, que tengamos temor en cuidar nuestra salvación con temor y temblor santo. Porque se puede perder, claro que se puede perder. Se puede perder con nuestros pecados, y pasamos a la siguiente slide, hermanos. Dice, hermanos, el pecado intencional y el pecado no intencional. Porque todos pecamos. Aún siendo cristianos cometemos errores. Aún siendo hijos de Dios pecamos. Pero pecamos algunos de una manera inconsciente o intencional, y otros pecan de una manera no intencional. Y vamos a ver lo que es primeramente no intencional. No intencional, todos estamos impuestos, hermanos, a cometer errores y faltas a Dios, aún después de haber sido bautizados. Porque somos seres humanos, estamos en esta naturaleza, y hermanos, dice el apóstol San Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo que está sujeto a ese pecado, ¿verdad? A ese estado adámico de inclinación, como dice ahí en Génesis capítulo 6, que el corazón es de continuo hacia el mal. Pero no es nuestra naturaleza, y como hombres humanos, aún siendo bautizados, cometemos pecados.
Pero el creyente verdadero que comete algún pecado, que comete alguna falta, hermanos, esto causa tristeza y dolor en su corazón. Esa es la gran diferencia. Que el cristiano verdadero, hermanos, dice, hermanos, que entonces le causa una tristeza y un dolor en su corazón. Hermanos, no ha sido, hermanos, en él ha sido un dolor, si fallé, Señor, pero sigue adelante. Y hermanos, y el hombre que no siente nada, pues entonces, hermanos, no ha sido de alguna manera transformado del poder de Dios. Amén. No ha entendido la salvación, no ha comprendido el precio de la salvación. No ha sido algo, hermanos, cuando uno peca, no ha sido algo predeterminado. Decir, ¿sabes qué? Le voy a hacer un mal a alguien. Porque antes era lo que hacíamos. Antes caminábamos al mal. El que era alcohólico no estaba pensando en no tomar, sino pensaba en ir a tomar. Pensaba, híjole, tengo ganas de una cerveza. Y estaba ansioso y salía de su casa a escondidas. Y luego se iba a aquel lugar con sus amigos a tomar. Ya estaba, o sea, él estaba involucrado. Él estaba haciendo ese pecado. Entonces, el cristiano que es verdadero no busca y no trata, hermanos, de buscar el pecado, sino al contrario, hermanos, él se aleja del pecado. No es un pecado predeterminado que haya pensado. No ha sido, hermanos, no que haya sido algo, sino que fue algo salido de control. O sea, cuando usted peca a veces, hermanos, es algo que sale de su control, ¿verdad? Intencionalmente. ¿Por qué? ¿Cómo qué pecados podemos hablar intencionalmente, hermanos? Cuando usted juzga a la primera. Dice la Biblia, no juzguéis, ¿verdad? Para que no seas juzgado. Y cuando yo juzgo así a la ligera, ya estoy pecando. Entonces, pero porque no fue intencional. Simplemente tomé un juicio. Y podemos nombrar otras cosas. Pero el cristiano verdadero, hermanos, no peca voluntariamente. No debe ser así. Debe ser muy diferente. Por eso dice 1 Juan capítulo 2, verso 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguien hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es propicio y es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los del todo el mundo. Gloria a nuestro Dios. Fíjense bien lo que dice el texto. Hijitos, ¿a quién está hablando? A la iglesia, a los lavados y comprados con la sangre de Cristo. No le está hablando a aquellos que no tienen una transformación, le está hablando a los hijos de Dios, a los que han sido comprados y salvados con esa salvación. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, porque escuchamos el tema de la salvación, escuchamos el tema de la santificación. Tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que alejarnos de la maldad, y entonces el cristiano no camina hacia el pecado. Por eso son pecados no intencionales, porque nosotros no vamos hacia el pecado. Dice, para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria sea nuestro Dios. Por eso, hermanos, esa es la gran diferencia de que un pecado no intencional es aquel, hermanos, que no se hace voluntariamente ni se busca pecar. Sino al contrario, nosotros nos apartamos del pecado y buscamos siempre la santidad para gloria a Dios. Entonces pasamos a la siguiente, que son los pecados intencionales, los que ahora sí llevan causa. Estamos hablando de algo extremadamente serio, hermanos, de una persona que ha conocido y probado el amor de Dios y el perdón de sus antiguos pecados, y a pesar de ello decide volver a practicar sus pecados. Esos son los pecados intencionales, que a pesar, hermanos, de que ha sido lavado y comprado con la sangre de Cristo, que ha experimentado el amor de Dios, aún así voluntariamente sigue pecando, voluntariamente sigue maldiciendo. Si aquel hombre salió de alguna adicción y Dios perdonó su adicción, lo transformó, y después él, hermanos, vuelve a ese hábito, lo está haciendo voluntariamente. Entonces, por eso, hermanos, aquí en el libro de Hebreos, capítulo 10, versos 26 al 31, vamos a ver, lo vamos a desglosar de una manera especial, hermanos, por qué es, hermanos, terrible, hermanos, nosotros pecar voluntariamente.
porque estamos hablando, hermanos, de un problema extremadamente serio, y más para los hijos de Dios. Pasamos a la siguiente, entonces dice, primer punto, hermanos, ahí en Hebreos, en su capítulo 10, verso 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Es decir, que yo mismo quebranto, invalido ese regalo divino que Dios me dio, la salvación. Se invalida el sacrificio de Cristo, porque yo estoy pecando voluntariamente. Y entonces, hermanos, pues ya no queda más sacrificio por el pecado, porque yo volví otra vez, hermanos, como dice la palabra de Dios ahí en San Mateo, que el perro vuelve al vómito y el cerdo a su muladar. Es la verdad. Por eso dice así la palabra del Señor. Entonces, de nada sirve, hermanos, por eso se invalida el sacrificio de Dios. De nada sirvió. De nada sirvió que el Señor te haya limpiado si volviste al muladar. De nada sirvió que el Señor te haya transformado si otra vez estás alimentándote de lo mismo. De nada sirve. Por eso, hermanos, invalida la ley. Es algo serio. Por eso tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor santo para gloria de Dios. Segunda slide, por favor. Entonces, hermanos, nos convertimos en adversarios de Dios. Dice ahí en el versículo 27, sino que nosotros, hermanos, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué nos espera? Porque el que no es con el Señor, contra él es, dice la palabra de Dios. El que se amista con el mundo, se enemista con Dios, se convierte en enemigo de Dios. ¿Y qué es lo que va a recibir el adversario? Todas aquellas personas que se amisten con el mundo, que vuelvan atrás, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorarlos a los adversarios. O sea, no le queda otra más que un severo castigo, porque ya no tiene gracia, ya no tiene validez sobre él la salvación en Cristo Jesús, porque ha quebrantado el pacto con Dios, ha menospreciado la salvación. Por ello, hermanos, pasando al siguiente line, encontramos, hermanos, que entonces aquella persona que no valora, que no comprende, hermanos, las consecuencias de lo que le va a caer, menosprecia, hermanos, es un menosprecio a lo que Dios ha hecho en su vida. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fuisteis santificados hicieres afrenta al Espíritu de gracia? Imagínense cuánto mayor castigo vamos a tener, porque pisoteamos al Hijo de Dios y tuvimos por inmunda la sangre. Es decir, no valoramos lo que el Señor ha hecho por nosotros, no valoramos lo que el Señor ha hecho por ti, no has querido amar a Dios con todo tu corazón, al contrario, lo pisoteas, al contrario, lo ofendes, al contrario, lo niegas con nuestros actos, con nuestros hechos, y tuvimos por poco la salvación, y decimos al cabo no pasa nada, no sucede nada. Sí, hermanos, castigo grande vendrá sobre los hijos de Dios que no cuiden su salvación, que es un precio maravilloso, aleluya. Y es un castigo, hermanos, tremendo. Pasamos al siguiente slide que nos dice, quedamos expuestos al juicio divino. Hermanos, yo creo que nosotros no podemos burlar a Dios. Jamás. Aunque el hombre diga que llegando allá puede burlar a Dios, no será así. Porque dice la palabra del Señor ahí en Hebreos 10, 30 y 31, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Quién nos va a juzgar? Dios. ¿De quién es la venganza? De Dios. ¿Por qué? Porque tuvimos en poco la salvación que Dios nos dio.
porque pisoteamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo con nuestros actos, con nuestros hechos, no valorando lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso es que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hermano, por eso es que nosotros tenemos que entender que la salvación que Dios nos da, hermanos, es un regalo divino de Dios. Y perderla, hermanos, es como perder, hermanos, la gran bendición de Dios. Dice en nuestro siguiente slide, hermanos, que quien pierde la salvación, solo queda la pura misericordia de Dios si es que alcanza. No sea que haya, hermanos, algún fornicario, dice Hebreos 12, 16 y 17, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabía que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Aquí hay un detalle muy hermoso, hermano. Y a la vez, hermanos, que tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos. Dios nos quiere, hermanos, Dios no quiere, hermanos, gente perfecta. Dios gente quiere que le sirva. Siendo soberano Dios y justo, Él decide si da la oportunidad a la persona o no. Dios es el que va a decidir. Por eso es que dice un dicho del mundo: mientras hay vida, hay oportunidad. Pero valora la salvación. Valora esa oportunidad. Porque así como Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, por algo insignificante, hay quienes venden su salvación, venden la gracia de Dios por momentos de placer, por momentos en el mundo, por momentos del pecado. Y cuando quieren retomarlo, no van a poder ya, sino que sabiendo que perdieron esa oportunidad, ya no hay oportunidad para arrepentimiento. Aunque lo procuren, como dice aquí, con lágrimas. Ya no va a haber. Por eso, hermanos, valorar nuestra salvación es importante. Cuidar nuestra salvación con temor y temblor santo es importante. Porque si usted la pierde el día de hoy, y el día de hoy, si en la mañana perdí mi salvación porque se me ocurrió ir a ver alguna situación que no era agradable al Señor, o hacer algo indebido delante de los ojos de Dios, y al ratito, a la media hora después llega el Señor, aunque procure, dice la palabra del Señor, de aquellas 10 vírgenes, hermanos, que lloraban y tocaban a la puerta diciendo: ábrenos, ábrenos, ábrenos. Y el Señor dijo: no os conozco. Y así va a ser si nosotros no valoramos nuestra salvación y vendemos nuestra salvación por cosas terrenales, por cosas pasajeras, por el placer, por la vanidad, por los deleites de la vida. Hermanos, debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor santo, que es el regalo precioso que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Y pasamos al siguiente slide, hermanos, que entonces la salvación está segura si nosotros perseveramos. La salvación está segura si nosotros perseveramos. Dice la palabra del Señor que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Perseverar es continuar constante en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la aflicción. Nosotros tenemos que seguir firmes y adelantes. Dios no quiere gente perfecta. A veces cometemos el error en que pensamos que Dios quiere gente perfecta. No, hermanos, sino gente fiel que lo ponga a Él como en primer lugar. Porque, hermanos, si usted pone en primer lugar a Dios, siempre va a tener temor de Dios para hacer las cosas. Siempre va a tener cuidado en agradarle a Él. ¿Por qué? Porque entonces todo lo que haga de palabra o de hecho, como dice la palabra del Señor, hermanos, lo va a hacer para gloria de Dios. Su andar, su levantar va a ser para gloria de Dios. Por eso, hermanos,
Dios no quiere gente perfecta, sino gente fiel que lo ponga a Él como primer lugar en su vida. Dice en Romanos capítulo 14, versos 7 y verso 8, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Gloria a Dios. ¿Quiénes somos del Señor? Los que son salvos. Porque como dije al principio, que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Pero el que es salvo por la gracia de Dios ha sido librado del pecado, ha sido salvado por Cristo y ahora es llamado hijo de Dios. Aleluya. Por eso, hermanos, y si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pero tenemos que mantenernos en esa salvación. Tenemos que mantenernos en esa búsqueda de Dios. Por eso dice San Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo más vendrá por añadidura. Primero lo que tenemos que hacer es buscar a Dios. Siempre busquemos a Dios. A veces tenemos problemas. Precisamente como cristianos, para alcanzar la salvación vamos a tener lucha, como dice la palabra del Señor, que nuestras luchas serán contra carne ni sangre, sino contra principados y huestes espirituales de maldad, para hacernos titubear, para hacernos caer. Pero el Señor Jesucristo nos dijo, en este mundo tendremos aflicciones, pero confiad, Él ha vencido al mundo. Aleluya. Por eso es que para yo permanecer, hermanos, en la salvación, que esa salvación, hermanos, me permita alcanzarla, yo tengo que buscar primero el reino de Dios. Yo tengo que buscar siempre a Dios. Cuando usted se encuentra en un problema, hermano, no acuda, como veíamos en el tema de hace un momento, al doctor, o primeramente, no acuda al ¿cómo se llaman esos de prestamistas? No acuda a esos tipos de situaciones, o se siente desilusionado de la vida, no acuda a psicólogos. Digo, no tengo nada contra la medicina ni contra los psicólogos, pero sí, hermanos, sabemos que hay un Dios más poderoso y es Cristo Jesús nuestro Salvador. Aleluya. Y si somos hijos de Dios, hermanos, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo, Él nos lo va a dar. Por eso el cristiano cuida su salvación buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Es así como nosotros debemos de mantenernos. Y entonces sí, todo lo demás vendrá por añadidura. Pero a veces buscamos las cosas al revés. Queremos primero la añadidura y después buscar a Dios. Hay quienes le dicen al Señor, me entrego, Señor, a ti, pero si tú me sanas. Me entrego, Señor, a ti si tú me haces este milagro. Me entrego, Señor, a ti si tú me das esto. Hágalo al revés y Dios le va a bendecir más. Porque a veces Dios nos da, le hicimos eso y aún así Dios es bueno y nos bendice. Dios nos sana, Dios nos liberta, Dios nos prospera. Pero de todas maneras al ratito no nos acordamos de Él. Lo dejamos. Y eso también trae juicio contra nosotros. Por eso busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Bendito sea nuestro Dios. Por eso, hermanos, pasamos al siguiente slide, que nos dice como conclusión: cuando una persona recibe el amor de Dios y el perdón de sus pecados, procurando ser agradable delante de su Salvador, pero él siempre va a procurar agradar ¿a quién? A su Salvador. Aquella persona que ha recibido el amor de Dios y el perdón de sus pecados, procura siempre agradarle a Dios. No deja de agradecerle, no deja de congregarse, ni hermanos, volviendo a sus viejas costumbres. Aquella persona no deja de congregarse, sino que busca a Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No se aparta de Dios, al contrario, en pruebas, en luchas, Él sigue adelante, permaneciendo firme y fiel, y no vuelve a sus viejas costumbres paganas.
no voltea hacia atrás. Dice ese canto, no vuelvo al mundo, no vuelvo atrás. Ese es un cristiano que tiene una firmeza y sabe en quién ha creído, porque sabe que vale la pena luchar y ser fiel hasta el fin. Amén. Sabe y vale la pena, hermanos, él sabe que vale la pena luchar y ser fiel hasta el fin. Decía el predicador Frederick Clement, vale la pena gastarse para Dios. Vale la pena luchar para Dios. Vale la pena, hermanos, que nosotros sigamos firmes hasta que el Señor venga por nosotros. Por eso es que dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Y sigue diciendo más adelante, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, aleluya, aquel que nos transformó. Por eso somos más que vencedores y nos da la seguridad de que si somos fieles hasta el fin, recibiremos la corona de justicia que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, aleluya. Y concluimos con nuestro texto inicial, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, hermano, hermana, amigo y amiga, si tú has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador, aquí estamos viendo que para alcanzar el reino de los cielos, una vez sido transformado, lavado, cambiado por Cristo, renovado en el Señor con su presencia, salvo, hermanos, y tiene la promesa de Dios, sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida. Dios te bendiga, hermanos, y el que persevera a este fin, este será salvo. Paz a vosotros, hermanos, me da gusto saludarles. Dejamos el lugar a nuestro pastor, hermanos, nuestro hermano Manuel Vega. Que el Señor les bendiga y la gracia sea con todos ustedes. Paz. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Este es el último tema, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén. La salvación es un regalo, pero Dios a Él sí le costó. Escuchaba hace tiempo una anécdota de un joven que tenía tiempo asistiendo a la congregación, algunos años asistiendo a la congregación, y no tomaba la decisión de bautizarse. Es uno de los temores que muchas personas tienen, de decir, es que si me bautizo y no persevero, pues me voy a condenar. Y este joven pensaba así, pasaban los años y un día su pastor se acercó y le dijo, oye joven, veo que eres fiel, veo que estás aquí, veo que sirves a Dios, que amas a Dios. ¿Por qué no le has entregado tu vida a Cristo bautizándote, invocando su nombre? Y él dijo, no, es que pastor, tengo miedo de no perseverar, porque si me bautizo y no persevero me voy a condenar, decía él. Y el pastor le dijo, imagínate que tú estás en una carrera, para inscribirte a esa carrera tienes que bautizarte y poder entrar en la meta y empezar a correr. Imagínate tú que tú no entras a la carrera, que tú estás por fuera de la carrera y mientras unos van corriendo por dentro, tú vas corriendo por fuera. ¿Qué va a pasar el día que tú llegues a la meta? ¿Sabes qué va a pasar? No vas a tener premio, porque para recibir el premio tienes que correr dentro de la pista. Y así es en Cristo Jesús. Lo que se requiere es que una vez que nos bautizamos, ese es el arranque, ahí todos corremos. No decía nuestro maestro de esta clase que Dios no quiere gente perfecta, sino gente fiel. Entonces, mientras te estés corriendo por dentro, Dios nos va a ayudar a todos hasta llegar a la meta cuando estemos en la presencia del Señor y podamos recibir cada uno nuestra corona. Así es que si te bautizas y no perseveras, te vas a condenar. Si no te bautizas, ya es seguro te vas a condenar, pero si te bautizas y perseveras con la ayuda de Dios, todos un día vamos a encontrarnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que cerramos nuestro tema de hoy con este precioso tema que nos compartió nuestro hermano ministro del Señor, Guillermo López.
Y pues hoy, como les decía al principio, hemos llegado al final de este seminario del propósito nacer. Todas estas enseñanzas que se te han regalado, que se te han ofrecido, tienen el propósito de parte de Dios de poner a tu alcance las semillas de la palabra de Dios que pueden provocar en ti, si las crees y las tomas, el que tú puedas nacer en el reino de Dios. Así es que pues hoy concluimos, le damos gracias a Dios, hemos concluido. Para el próximo martes 9 de marzo vamos a tener nuestro cierre de seminario. Vamos a hacer a la misma hora, a las 7, próximo martes concluimos a las 7 de la tarde con un pequeño programa donde tendremos el pase de lista de todos aquellos que ahora sí, como dice este tema, perseveraron hasta el final, ¿verdad? De este seminario. Vamos a hacer ese pase de lista para honrar, ¿verdad? Y felicitar a todos aquellos que desde el primer tema hasta hoy han permanecido fieles recibiendo la enseñanza. Lo mejor ya lo recibiste. La constancia es un recordatorio de que Dios te ama, pero si estuviste en estos temas, en estos estudios, ya has recibido lo mejor. La semilla está en tu corazón y es una semilla para vida eterna. Las constancias y aquellos que compraron su manual, recuerde que este seminario para los miembros de las congregaciones salía en 50 pesos, que le daba el derecho de estar en las enseñanzas y también de recibir una constancia al final. Solo 50 pesos para gastos del proceso que se realiza, pero si alguno también aparte de su constancia quería su manual de todos estos temas, entonces tendría que pagar solamente 200 pesos para el costo de producción de su manual y su constancia. Esas no se las vamos a entregar aquí, esas se las vamos a entregar a cada pastor de cada congregación para que él busque el momento más adecuado y hacérselas llegar a cada uno de los que estuvieron en nuestro seminario. ¿Qué les recomiendo yo? Que proporcione su nombre completo. Si usted no dio su nombre completo, asegúrese, vaya con su líder de grupo de amistad o vaya con su pastor, según como estén organizados, y dele su nombre completo. Además, pregúntele, yo alcancé constancia, y entonces sí, pues dele su nombre completo. También asegúrese solamente a los miembros de las congregaciones si ya dio el pago. Si no lo ha dado, pues esta es la última semana, es el último día casi prácticamente, porque entonces, solamente los que estén en la lista van a salir en la próxima semana en el pase de lista. Así es que si es miembro de la congregación, asegúrese de tener su pago y deberá tener pues la asistencia adecuada, la mayor parte de las asistencias, sus tareas, y las hizo para entregárselas a su líder de grupo de amistad. Y con eso pues ya vamos a tener la información suficiente para hacer nuestro pase de lista de este seminario. Quiero decirles que este seminario es el primer propósito de Dios. El nacer, el objetivo es que aquellos que han entendido, han creído este mensaje, esta doctrina, puedan tomar la decisión de entregarle su vida a Cristo. Yo se los recomiendo, yo los exhorto, los aliento, los motivo. Aquellos que estuvieron en nuestro seminario y todavía no se han bautizado, ya tienen todos los elementos para hacerlo en plena certidumbre de fe, con conciencia, con conocimiento y con el amor de Dios. Así es que yo los invito a ello. Esto no termina aquí, todavía es el primer paso. Hay un segundo paso, que es una serie de enseñanzas que le hemos llamado crecer. Pregúntele a su pastor si está usted interesado en continuar con estas enseñanzas. No lo deje, acérquese con su pastor, con su líder, incluso en este espacio de seminario. Usted que está inscrito, haga sus comentarios ahí. Queremos continuar con el siguiente nivel. Y ya veremos la manera, ya sea que de cada congregación le dé esos estudios, o si fuera posible abrir una serie más de seminario. Eso no lo podemos decir ahora, ya lo diremos en su momento, pero pues los invito a continuar. Bien, yo quisiera cerrar este seminario con una oración. Antes de despedirnos, quiero orar por tu vida, quiero orar por todos nuestros hermanos, porque tiene doble propósito aquí. Uno es que aquellos que no han conocido tomen la decisión de acercarse a Dios. Y tú, hermano, que estuviste, hermanita joven, que ya entregaste tu vida a Cristo y estuviste en ese seminario, Dios te ha señalado para ser maestro.
ahí en tu congregación. Así es que estos dos propósitos queremos que se cumplan. Vamos a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre mío, tú has sido bueno con nosotros, has extendido de una forma extraordinaria tu misericordia, nos has permitido concluir, pero sabemos, Señor, que el hombre hace su parte, la cual es pequeña, y sabemos que el que hace el milagro de vida eres tú. Por eso hoy, mi Dios, yo invoco tu precioso y poderoso nombre, el nombre de Jesucristo, para bendecir la vida de aquellos que han estado en nuestro seminario, Señor, para que la fe y la convicción y la conversión llegue a la vida de aquellos que todavía no han tomado esta decisión, que hoy en este día tomen esa decisión, arrebaten el reino de los cielos y sean salvos, y que pronto, muy muy pronto, ellos sean sumergidos en las aguas del bautismo, porque así lo has establecido, Señor. Te pido por mi hermano, por mi hermana, por nuestros jóvenes, por las damas, los varones, por todos aquellos que también estuvieron en este seminario, Padre. Tú eres el que nos instruye, nos habilita, nos capacita. Ahora te pido por ellos para que el don de maestro, la habilidad de enseñar esté en sus vidas, y ellos ahí en sus congregaciones, Padre, sean vasos útiles en tus manos para compartir las preciosas verdades de tu palabra, como se ha hecho en este seminario. Gracias una vez más por concedernos estar aquí. Gracias por cada uno de mis hermanos que fue un vaso en tus manos para este seminario, cada pastor, cada maestro, los músicos que estuvieron aquí, Señor, mi hermano Manuel Vega Bello, Señor, que estuvo en la transmisión como técnico, cada uno, Señor, yo sé que tú nos bendices, yo te doy gracias por ello, mi Dios, en el nombre de Jesús, amén, gloria al Señor. Hermanos, Dios los bendiga, amados amigos, Dios los bendiga, esperamos que pronto podamos decirle, amado hermano en Cristo Jesús. Bendiciones, Dios los bendiga.